de su cotización de ayer. Y para hablar del tema tenemos en la línea a Alexis Milo, quien es economista en jefe para México de HSBC. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes. Pues se cumplieron las previsiones de varios bancos como HSBC de que Banco de México elevaría su tasa de interés en 50 puntos base. ¿Qué nos dices al respecto? Pues mira, como bien mencionas, se anticipaba este movimiento. Sin embargo, yo apuntaría que las opiniones estaban divididas. De hecho, había algunos analistas que esperaban que el Banco de México no hiciera nada, y había otro grupo un poco menor que esperaba que el Banco de México pudiera incluso tener un incremento mayor de tasas, es decir, 75 o 100 puntos base incluso. Y bueno, y hoy se materializa este aumento. Como tú sabes, y como toda decisión del Banco de México que no es ampliamente esperada, como fue este caso, pues causa sorpresa en algunos segmentos, y pues estamos viendo una alta volatilidad del tipo de cambio tras la decisión del Banco de México. Bien, Alexis, ¿cuál es el impacto de esta decisión del Banco de México en la economía de nuestro país? Pues mira, la razón por la que nosotros anticipábamos este aumento de tasas es precisamente porque incluso previo al debate de la elección de Estados Unidos y después del debate, pues se seguían viendo niveles depreciados del tipo de cambio, es decir, niveles arriba de 19. Nosotros habíamos anticipado que conforme el tipo de cambio se mantuviera alrededor o por arriba de los 19.50, pues la probabilidad de que el Banco de México subiera tasas era alta, y ese fue el escenario en el que estábamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de esta decisión? Pues lo vemos como una decisión acertada del Banco de México, en el sentido de que en la medida en que una mayor tasa de interés logre controlar la volatilidad, es decir, mantener el tipo de cambio en niveles pues que de alguna manera el mercado ya ha asimilado, como son los de 19, entre 19 y 20, pues entonces en esa medida es que pues podríamos anticipar condiciones de estabilidad hacia adelante. En ese sentido, pues la política monetaria la vemos como contribuyendo a estas condiciones de estabilidad, sobre todo vía el tipo de cambio. Finalmente, Alexis, ante este contexto, ¿cuál es el pronóstico de HSBC sobre el comportamiento del peso en los próximos días? Sabemos que pues, la volatilidad va a continuar hasta las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos y por lo tanto la incertidumbre. Pero con este movimiento de Banxico, ¿qué podemos esperar de la moneda mexicana? Mira, nosotros seguimos pensando que el tipo de cambio se va a apreciar respecto a los niveles que vemos actualmente, pero esta apreciación se va a dar pues hacia finales del año, porque vemos que hay cuatro cosas que van a suceder probablemente en lo que resta de 2016 y que van a ayudar a la paridad. Uno es la elección de Estados Unidos, que está, como bien lo mencionas, generando mucha incertidumbre, y en donde pues los analistas ahora anticipan con una mayor probabilidad un resultado en donde el Partido Demócrata gana las elecciones. En ese caso veríamos que mucha de la presión que está afectando actualmente al peso desaparece. En segundo lugar, veríamos también que hay una mayor claridad con respecto a los prospectos de la Reserva Federal, es decir, la Reserva Federal hay cierta incertidumbre respecto a si subirá las tasas de interés o no en lo que resta del año, y creemos que hacia finales pues sería más claro cuál es el camino de mediano plazo que va a seguir. En tercer lugar, veríamos que hay más claridad respecto a los precios del petróleo. Los precios del petróleo han tenido una alta volatilidad. La tendencia positiva todavía no se consolida, y posiblemente en los meses que restan del año tendríamos noticias de la OPEP, de la Agencia Internacional de Energía, etcétera, que pudieran dar una mayor claridad a la evolución futura de los precios del petróleo. Y en cuarto lugar, pues está el tema de la volatilidad en términos generales, que está afectando por muchas cuestiones que no se han definido claramente, cuestiones como el Brexit, cuestiones como la evolución de algunas economías emergentes que pueden tener un desenlace futuro. Es decir, hemos visto que el peso mexicano ha sufrido mucho los embates de la volatilidad global y de muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con México. En cuanto a los factores específicos del país, pues tenemos el paquete económico que está en discusión en el Congreso, y que si se aprueba, digamos, con los objetivos de finanzas públicas que está planteando el gobierno, creemos que eso podría mover al tipo de cambio positivamente. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Alexis Milo, quien es economista en jefe para HSBC México. Muy buenas tardes. Y bueno,